Bueno, les contaba en la mañana que estamos en un proceso de enseñanza sobre ¿qué tema? El miedo. Les cuento que muchas veces uno cree que es algo muy superficial, pero es muy profundo. Hay mucha enseñanza y mucho sobre el miedo. La mañana yo les decía, les hablaba sobre el espíritu de miedo. Hay gente que no sabe que hay un espíritu de miedo y les comentaba sobre las consecuencias. Y la misma palabra dice, Él no nos ha dado un espíritu de, sino de y dominio propio. Ahora les voy a seguir hablando sobre ese espíritu de miedo. ¿Qué sucede? El espíritu de miedo trae enfermedad. Igual como les hablaba anteriormente de los ataques de pánico, puede ser por un espíritu de miedo. Y las fobias también puede ser un espíritu de miedo cuando te ha esclavizado. ¿Por qué? Hay gente que le tiene miedo. Ahora les voy a hacer unas preguntitas a ver si ustedes conocen algo sobre las fobias o las definiciones de ciertas fobias. El espíritu de miedo puede conllevar a las fobias. Y se estima que solo aquí en Inglaterra o en UK, tal vez es UK, hay más de 1 millón de personas con fobias. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una fobia? ¿Alguien aquí ha tenido fobia? No, ustedes como que ninguno ha padecido nada. Le cuento que yo sí he tenido fobias. Y a mí eso lo produjo un espíritu de muerte. A mí me daba mucho miedo pasar por los puentes o cosas así, porque en tiempo atrás hubo un espíritu de muerte que me decía que me suicidara y no estaba en depresión. Entonces le cogí fobia a las alturas. ¿Se acuerdan que yo les comenté eso? Bueno, gracias a Dios por su palabra, como decía o les he dicho anteriormente, lo mejor, lo poderoso, lo verdadero, lo que te va a liberar es la palabra de Dios. Y ya porque era tan impresionante como me decía en el oído, mátate, mátate. Y un día me levanté en el poder del Señor y eso es lo que todos tenemos que hacer. Yo no soy la única que confronto situaciones de miedo, todos aquí lo confrontamos, aunque ustedes no digan sí, pero así es. Un día me paré en un 8º piso y dije, no moriré, sino que viviré para contar las alabanzas de mi Dios. Y seguí repitiendo ese versículo y aún cuando a veces siento algo, vuelvo y lo repito. Tú puedes ser libre si es el caso del espíritu de miedo. Y también para estar firmes cuando el miedo te ataque, porque en cualquier momento te va a atacar a cualquiera, a un niño, a un adulto o un anciano, el que sea, siempre vamos a estar confrontando el miedo. No todo es espíritu. Estoy hablando de lo que sí es un espíritu de miedo, como el pánico y las fobias. ¿Por qué? Porque esto esclaviza, esto paraliza. Es muy diferente que tú tengas un susto, eso no te paralizó. Como les he dicho, el susto o el miedo en sí es una reacción que el mismo Dios nos permite. ¿Para qué? Para advertirnos de un peligro o también expresar, por ejemplo, dolor.
Entonces, voy a comenzar a preguntarles las más sencillas para que se animen, no se me duerman y estén ahí conmigo en la prédica o en la enseñanza. Claustrofobia, la más... ¿Qué es la claustrofobia? Pero durito, que yo no sé si estoy sorda o ustedes están hablando muy pasito. Espacios cerrados, temor obsesivo ante los recintos o espacios limitados. Agorafobia. Agorafobia es a espacios abiertos. Temor obsesivo. Monofobia. No se sabían sino la primera. Monofobia. Miedo a estar solo. Socialfobia. Miedo a ser el centro de atracción. Veo que están perdiendo el examen. Es un intenso vergüenza, gente que no quiere que ser el centro, les da mucho miedo pasar al frente, cosas como esas. Pero fobia, acuérdese que fobia, yo no estoy hablando de, esto son espíritu de fobia, ¿ok? Que quede claro lo que les estoy enseñando. Acronofobia, esta es fácil, les doy una clave. Miedo a las arañas. Tonitrifobia. Miedo a los truenos. Apifobia. Miedo a las abejas. Entenofobia. Temor a los insectos. Nosofobia o triponifobia. Miedo a la enfermedad o a las infecciones, a los doctores, a los dentistas y a la sangre. Zoofobia. Miedo a los animales. Ornitofobia. Miedo a los pájaros. Luzfobia. Miedo a Luz Estela. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi nombre es Luz Estela. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar a qué le tenemos miedo. Tú tienes poder para atar. Si necesitas ayuda, debes de ir a una persona que está dirigida a esto, porque hay gente que le dice, ay, no se preocupe, que el Señor libere. Sí, claro, pero hay gente que necesita proceso, que necesita ayuda, que necesita guía. Es importante que tú pongas las emociones al control del Espíritu Santo, emociones pasadas, bajo la autoridad del Señor, y hacerlo en una forma constante, no en una sola vez vas a ser libre. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Tienes que luchar, porque tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Declare totalmente libertad en el nombre de Jesús. Ahora, necesitamos ser sanos de ese espíritu de miedo. Pero nosotros tenemos que quitarle el poder al enemigo. ¿Cómo? Hay que estudiar un poco tú mismo, decirle al Espíritu Santo. Puede ser por maldiciones generacionales.
Esta mañana le decía de las maldiciones generacionales que dice la palabra. ¿La maldición qué? Va de generación en generación. O si ha participado en algo oculto. Brujería, declaraciones malignas, personas también hay que mirar si ha sido abusada o abusado en cualquiera de los tres abusos o los tres abusos, personas tal vez que te han calumniado y eso lo tomaste tú y te hundió, te ató. Debido a eso, muchas personas toman actitudes pecaminosas. ¿A quién le gusta que lo calumnien o lo critiquen? ¿Y qué hacemos nosotros? No muchas veces hacemos como hizo el Señor Jesús, sino que tomamos la venganza por nuestras manos. Y lo hacemos en la carne, no en el espíritu. Entonces, es importante el arrepentimiento, porque recuerden que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Si nosotros tenemos una pasión, un fervor que vamos desarrollando constantemente, ese fervor por el Señor, todo esto va a comenzar a desaparecer. Muchas veces gastamos más tiempo en enfadarnos, en resentirnos con otros, hasta con uno mismo, porque debemos de perdonarnos. De esta mañana yo les decía, una de las cosas que a mí más me cuesta es perdonarme a mí misma. Pero he tenido que comenzar a ejercitar el perdón a mí misma. Hay gente, bueno, no les voy a preguntar porque ustedes no me van a responder, pero hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte o a la enfermedad. ¿Es así o no? No, esta gente es tan santa que yo no sé ni por qué le predico. A nadie le tiene miedo a la muerte o a la enfermedad, pues yo sí le tenía miedo, le cuento. Entonces, esto puede causar un espíritu de miedo hacia estas dos. Recuerde que es algo que paraliza, se me van a confundir. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Aló. Sí. Vale. 2:14, Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y 2:15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué está diciendo esta palabra? El temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren que la palabra misma nos lo está diciendo. El mismo diablo causa o hace que tú le tengas miedo a ciertas cosas. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y Él nos libera de lo que sea, de lo que sea. Debemos de encarar la enfermedad, la muerte cuando nos corresponda. Hace poco hablaba con alguien, yo le digo, yo no entiendo por qué hay gente que se enoja con el Altísimo porque se le murió el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el hermano, el hijo, el que sea. No lo entiendo, pero si no, la vida no es nuestra, es prestada. Nuestros hijos son prestados, nuestros padres son prestados. ¿Usted no se ha encontrado con gente que está enojada con Dios por eso? Gente que
se enoja porque el Señor no ha sanado a alguien y se murió, se quedó enfermo. ¿Quiénes somos nosotros? No podemos igualarnos a Él. Hay enfermedades que es para glorificar su nombre, como Él lo dijo en lo de Lázaro. Esto es para glorificar mi nombre. Entonces necesitamos respetar al Dios de dioses y Señor de señores. Muchas veces las personas tienen temor a la enfermedad y lo entiendo porque la enfermedad trae impotencia, limitación. Yo recuerdo cuando estaba enferma de trombosis y no me podía casi mover por la pierna y me sentía mal porque pedía ayuda y estaban ocupados en sus cosas. La única que me ayudaba era mi hija, pero ella no vive conmigo. Y me llamó, Sammy tiene una sensibilidad tan tremenda. Sammy está en silla de ruedas, es el segundo hijo. Y él siempre se preocupa por los enfermos. ¿Por qué? Porque él ha estado enfermo y sabe. Pedro me decía cómo Sammy podía sentir y preguntar, ¿estás bien? Y así pasaba. Sammy, él, aunque sea para decirme, véngase en mi silla, yo la llevo. Él es el que más, yo a veces le digo, no abra la puerta, espera, porque él está súper pendiente de uno. Y yo lo miro y digo, wow, él en una silla de ruedas y quiere ayudar. Es algo que me llega a mi corazón. Bueno, la enfermedad también puede tener temor por la inestabilidad económica. Recuerdo a alguien que le dijeron que tenía cáncer y estaba muy preocupado por las deudas, porque era el varón de la casa. Aunque su mujer trabajaba, casi siempre es el hombre que gana más, porque nosotras nos ocupamos más de nuestros hijos. Esto es algo que puede causar como desequilibrio en la casa. O una madre cabeza de hogar también, porque le toca el trabajo de los dos, también el pensar que sus hijos, aún cuando estén grandes, les da ese temor de dejarlos, pero yo me pongo a pensar y le digo, Señor, que el día que me llegue, yo realmente descanse en ti, porque tú cuidas mejor a mis hijos que yo misma. El Señor puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre la enfermedad? Pero ahora les explico algo. Deuteronomio 28, 61. Deuteronomio 28, 61. Hola. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. ¿Por qué habla en esta forma el Altísimo? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa aquí? ¿Sabe alguien? La desobediencia. La desobediencia. El enemigo tiene el control de la enfermedad. Recuerden que el jefe es el de arriba. Él no puede tocar a sus hijos, a los hijos del Altísimo. Él no los puede tocar sin permiso de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, hay situaciones que nosotros confrontamos, como el caso de Job.
¿Qué nos habla Romanos 8, 20 y 21? Romanos 8, 20 y 21. Romanos 8:20, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este planeta está muy, muy contaminado, pero mucha culpa la tenemos nosotros. El pecado, la sangre derramada inocente, los abortos, los homicidios, sangre inocente que ha contaminado la tierra. La tierra tiene boca. Si usted lo lee en la palabra, usted encuentra que la tierra tiene boca. Si no sabe el versículo, Google se lo dice. Pero también el Señor nos habla que Él nos sana. Aún gente que no conoce del Evangelio, pero aceptó al Señor Jesús, Él puede hacer el milagro si Él quiere. No podemos estar completamente cerrados a que el Señor tiene que sanar. Y hay gente que dice, yo tengo fe, pero lo que quiere es que haga su voluntad, no la voluntad del Altísimo. Y se llevan una confrontación cuando el Señor no lo sana. Uno de los versículos o la parte de abajo, la última parte del versículo que yo más repito es: por tus llagas fuimos nosotros curados. He tenido una batalla con la alergia y ya estoy que lo logro, porque yo era de las que aún tomaba medicina hace años y ya no me hacía efecto, me ponía como un monstruo. Y un día escuché la enseñanza de cuando estaba yendo a estudiar consejería cristiana de uno de nuestros instructores, y él decía que él le pidió perdón al Señor por los riegos que habían hecho sus antepasados y fue libre de la alergia. El mío no sé por qué, pero sin embargo yo sigo declarando y ya estoy que soy completamente libre de la alergia. El Señor puede quitar la hay fever. El Señor puede quitar lo que Él quiera. Él tiene poder. Tal vez si estás en una enfermedad, estás confrontado con la fe. Clava la duda en el poste de la fe o en la cruz de Cristo simbólicamente. La duda es la que nos deja quietos, paralizados. La fe es uno de los antídotos. Entonces, Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26 para los que están escribiendo. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Realmente lo crees? ¿Estás enfermo o enferma? ¿Es realmente Jehová nuestro sanador? Recuerden este versículo cuando confronten la enfermedad. Jehová es mi sanador, Jehová es mi sanador. Si no se puede aprender todo el versículo, apréndase eso. Por tus llagas fuimos curados, por tus llagas, Señor. Constantemente la palabra de Dios nos liberta de cualquier cosa. Ese es uno de mis, que siempre digo en mis enseñanzas o prédicas, la palabra de Dios. ¿Por qué llegamos hasta donde estamos? Porque cada vez más o cada día la palabra de Dios se vuelve rema en nuestras vidas.
real. Vivimos la palabra de Dios. Un hombre, una mujer viviendo la palabra de Dios está en victoria, aunque las dificultades sean feas. Gloria a Dios. Entonces, siempre que estemos en este mundo vamos a tener problemas, dificultades, vamos a confrontar mucho. Job 5:7. Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué está diciendo? Que vamos a tener aflicciones. Pero también dice la palabra, gozaos en todo tiempo. Gozaos en todo tiempo, y la única forma de gozarnos es cada vez más desarrollar la pasión por Él. Tú y yo, como soldados de Jesucristo, debemos de estar ejercitando todo lo que Él nos da. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribando todo argumento y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a mirar acerca de la muerte. Mire, hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte física, pero yo creo que debían de tenerle más miedo a la muerte espiritual. Estar muerto espiritualmente es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es algo horrible. La gente, ustedes pueden ver constantemente personas muertas espiritualmente. ¿Verdad que sí? En el mundo, el que no conoce a Cristo. Los problemas lo toman más diferente. Sus familias se están destruyendo. Yo no digo que no hayan familias cristianas que estén pasando por dificultades, pero tenemos al amparo y la fortaleza, el pronto auxilio en nuestra tribulación. Lo tenemos a Él a nuestro favor. En cambio, ellos tienen al diablo que los atormenta día y noche. Los miedos a veces se convierten en fortalezas. Y usted sabe qué es una fortaleza. Es algo que hay que destruirlo con la palabra de Dios, que es martillo que quebranta la piedra. Puede ser una fortaleza debido a maldiciones que han sido pronunciadas contra usted. Personas como hasta los mismos doctores, te vas a morir. Perdón, que la señora. Te vas a morir. Él no es Dios. O declarar sobre nosotros mismos. Les voy a contar un testimonio de una muchacha que yo conocí. Ella se había enamorado de un hermano de una amiga mía. Estudiábamos en el mismo colegio. Y ella siempre decía, Henry me mata, Henry me mata. Una expresión de que le gustaba mucho. Y ella siempre decía, Henry me mata, pero porque le gustaba, era muy guapo para ella. Bueno, y Henry la mató. Henry la mató.
Hay que tener cuidado de lo que nosotros decimos. ¿Me están entendiendo? Es muy fuerte. Yo recuerdo, las palabras son tan fuerte, que mi mamá tenía mucha rabia contra mi papá porque él era muy adúltero. Y él un día consiguió, porque era negociante de carros y todo esto, tenía farmacias, graneros, y él consiguió un carro y mi mamá lo maldijo. Y ese carro, pobre carro. En serio, eso mantenía más en el taller y era un carro bueno. Y no sé si ese carro siguió maldecido cuando lo vendieron, no lo sé. Pero ella me dijo, mira que yo maldije el carro y vea ese carro donde mentí. Vamos a mirar Job 3:25. Job 3:25. Dice así, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué nos quiere decir? Hay gente que comienza, le da miedo, por ejemplo, a un accidente. Y qué miedo, y qué miedo. ¿Y qué sucede? Tiene el accidente. ¿Me la están cogiendo? Tenemos que cortar con todo eso, tenemos que cortar, ser libres del miedo. Hay que dejar de pecar, como dice la palabra, porque si seguimos pecando, morimos en nuestro espíritu. Debemos de seguir buscando la luz que es Cristo, que Él ilumine todo entendimiento. Necesitamos confiar cada vez más en Él, en Él, en Él. Pedirle el don de fe. Primera de Corintios 12:9. Les voy a mostrar que hay don de fe para los que no saben. Primera de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el Espíritu Santo. Don de fe. Don de fe. A mí uno de los dones, yo prefiero tener el don de fe que el don de que otros se sanen. Créame, hay dones muy apetecidos como la profecía, como el de sanidad, no me acuerdo de otro, pero hay unos que tú y yo necesitamos. Y al tener fe se puede impartir a otros fe para que sean sanos. Sanos. Les voy a comentar, se me está acabando el tiempo, pero están muy cansados. ¿Quieren seguir escuchando? Ok. Resulta que una vez yo fui a una iglesia y el Señor comenzó a decirme que orara por los enfermos. Yo, ay Dios mío, pero orar por los enfermos, ¿dónde me voy a meter yo? Ora por los enfermos. Yo, ok, llamé a los enfermos. Yo comencé a orar y a declarar, declaren por fe que son sanos, declaren. Había un señor que tenía la clavícula partida, yo lo abracé y dije, ¿usted es sano? Y él dice que pensó a pegar un grito, el Señor lo sanó. Pero yo casi me desmayo cuando me traen un niño en muletas. Yo dije, ay, ¿de ahora dónde me meto? Con este niño en muletas, Dios santo. Ay, Señor, sánalo. Yo solo pedía que lo sanara, porque yo nunca, sí me habían dicho varias hermanas que él había orado y que era sano, pero yo siempre les imparto en la fe. Fe, tenga fe, versículos y esto, lo otro. Y sí, lloré por el niño. Yo dije, señora, ahí, tú con él. Yo nunca puedo decir que tengo el don de sanidad, pero yo sé que tú sí lo tienes. Y tú lo puedes sanar. Eso fue sábado. El lunes me estaban llamando que el niño estaba corriendo por todo lado. Yo, ¡oh, gloria a Dios!
Él tiene todos los dones y Él puede hacer el milagro. Él, que te puede usar a ti, a cualquiera, lo puede hacer también. Esa relación con el Señor, tal vez hay gente que tiene una relación rota y necesita restablecer la relación con Él. Es importante ser dirigidos por el Altísimo para que el Espíritu de Dios sea llenándonos, sea transformándonos. Lo más importante eres tú. Hay gente que dice, primero el Señor, que es correcto, después mi familia, después, y se quedan ustedes de último. No, si tú no estás bien, no van a estar el resto. Yo aprendí esto, tengo que estar bien, tengo que tener una relación estrecha con el Señor, mi espíritu conectado con su espíritu para que funcione el resto. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, estar intercediendo. Y a veces oramos por todos menos por nosotros. Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede? ¿Quién es el que intercede? El Espíritu Santo intercede por nosotros, por nuestras debilidades. No se deje intimidar del diablo. Jesús y el Espíritu Santo está intercediendo por ti, por mí. Fallaste. Los errores, hay dos opciones. O se vuelven tus mejores maestros o te destruyen. Él intercede. No hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación. No hay. No dejes que Él te atormente. No dejes que Él te mengüe. No, levántate porque tú eres un hijo, una hija del Dios Altísimo. Si tu identidad está mal, necesitas una relación mayor con Él hasta que tengas la identidad del santo, del hijo, una hija de Dios, una hija del reino de los cielos, un hijo del reino de los cielos. Y el Señor nos ha dado esos recursos como los frutos del Espíritu Santo, los dones espirituales, la armadura de Dios y esta, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Miren los ángeles. El Señor envía a los ángeles para que nos ministren. Tú tienes un ángel, no es el ángel de la guardia que nos han enseñado. Es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le teme y los defiende. No importa la situación que estés en el trabajo, en la casa, Él te defiende. Si estamos obrando bien. Que es injusto tu patrón, tu manager, el que sea. Él es justicia. Espera en Él y haz lo correcto. Trabaja bien. Sigue adelante, mirando al autor y consumador de la fe. Porque esa prueba a lo mejor la necesitamos para madurar cada vez más. El antídoto para el temor. Ya les dije uno. ¿Cuál era? Fe, esperanza y amor. ¿Cuáles son? Esos son. A veces hay personas que necesitan, yo soy una que también hago, por ejemplo, cuando tengo temor o cuando necesito hablar con alguien y me comienzo a respirar suavemente y a soltar. Pero lo más importante para mí es la palabra de Dios. Sin embargo, esto no sobra.
que podamos hacer cosas también en lo físico. Hay gente que coge algo y se extensiona con cualquier cosa. Hay cositas prácticas que también se pueden hacer. Pero nunca, nunca, nunca dejes la palabra de Él a un lado. Nunca, porque va a obrar en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo. Y en la mente está, en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. El Señor cuida de nosotros constantemente. Y pídale que renueve tu mente, que la renueve, que la transforme, que le dé entendimiento. Necesitamos ser guerreros. Números 14:24. Números 14:24. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. A Caleb no le importó los gigantes, y tú y yo constantemente confrontamos gigantes. El miedo puede ser un gigante. El espíritu de Caleb era: allá voy a ir a conquistar. En tu problema, en tu situación, levántate como Caleb. Levántate como él. La confianza en Él, porque cuando confiamos en Él, aumenta la paz, aumenta la fe, y Él nos da la victoria es nuestra, pero a veces se demora la victoria, porque nos sentimos derrotados, o por X o por Y, no estamos empleando bien lo que Él nos da. Crisis siempre vamos a confrontar, diferentes, tal vez las suyas son muy diferentes a las mías, pero las vamos a confrontar. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer esta oración. Yo le pido que cierre tus ojos, mire para arriba, mire para abajo, pero vamos a hacer esta oración. Altísimo, santo, si pueden repetir conmigo. Altísimo, santo. Tú conoces mis luchas diarias. Tú conoces mis luchas diarias. Tú conoces lo abrumado o abrumada que estoy. Pero yo clamo que tú controles mis pensamientos y emociones. Toma el control. Abre mi corazón y lléname de paz. Consuelo. Sabiduría. Yo declaro que en el nombre de Jesús puedo vivir sin miedo. Y cuando el miedo venga en el nombre de nuestro amado Señor, puedo estar firme. Oh Santo, que cada vez más yo sea avanzando y derrotando al espíritu de miedo, la ansiedad que me invade. Ayúdame a descansar solo en ti, a confiar solo en ti. Que tu espíritu me quebrante cada vez más, porque sé que tú me acompañas y mi valor está en ti. Y puedo enfrentar cualquier circunstancia para que mis rodillas no sean endebles, para mantenerme fiel, resistir al diablo, y él huirá de mí. Que tenga la certeza y
tengas esperanza en ti. Que tengas esperanza La fe en ti. desarrolla en mí el don de fe. El don de fe. Lléname de tu gozo Lléname de tu voz. y que pueda proclamar el evangelio. Que pueda proclamar. Gracias el porque tu evangelio. palabra dice: no temas ni desmayes, porque sabemos que tú estás con nosotros. Que tú estás con nosotros. Porque el que cree en ti jamás, jamás Que cree en ti jamás será será derrotado o o defraudado. defraudado. Y no hay miedo Y no que hay haga miedo temblar que haga mi fe. Mi fe. Gracias porque me das Gracias fuerza porque y tú me das poder fuerza y para poder, vencer Señor, mi Dios, para vencer todo miedo, todo pánico, toda fobia. toda forma. Soy libre en el Soy nombre libre de en el Jesús. nombre de Jesús. Declare que eres libre. Soy libre en Declárelo el con tus- nombre de Jesús. Soy libre en Soy el libre nombre en de el nombre de Jesús. Jesús. Declare libertad. Tú puedes. Tú Somos tienes libres en el autoridad. nombre de Jesús. Guía mi corazón y mi mente Corazón y mi mente, con tu Señor, Santo con tu Santo Espíritu. Espíritu. Y todos decimos: Amén. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.